de la carrera de Ingeniería Civil. Los integrantes son Alan de Jesús Báez Carrillo, Jorge Antonio Solórzano López, Misraín Escobar Camacho y su servidor Carlos Yair Márquez Tolentino. Pasos para la realización de un contrato. Cuando se trata de ejecutar una construcción pública y tal vez en menor medida una construcción privada, los profesionales de la construcción piensan casi por impulso en un contrato a precio unitario. Si nunca han estado en la industria de las construcciones, esas palabras suenan como un bicho raro o como algo codificado, pero para efecto práctico y entendibles. Diremos que el precio unitario es, analógicamente hablando así, como un sándwich, es decir, un conjunto de componentes que al juntarse tienen sentido y pueden usarse. Como pueden ver, la realización está así. Como sabemos que un sándwich pues va por varias capas, hablando en términos más comunes y en términos ingenieriales, estamos hablando de que el 1PU se llama costo directo, costo indirecto, financiamiento, unidad y cargos adicionales. Presupuesto, sumas de P. Precio unitario serían costos directos, costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. De esta forma podemos entender cuáles son los componentes que conforman a lo que son los precios unitarios. Es decir, de cierta forma, cada componente realiza una cierta actividad y al juntarse hacen lo que es el precio unitario. En los contratos a precio unitarios, el importe de la remuneración o pago total debe cubrirse al contratista por una unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcciones y normas de calidad. Presentar un anteproyecto, los cuales deben de estar distribuidos por planos, números generadores y presupuestos, los cuales te los revisarán después si hay un error y corregirlos. Algunas características de los contratos a precios unitarios son algunas que es importante tratar de discernir ciertas características en las obligaciones pactadas en el tipo de contrato que lo hacen único, y es importante porque estos vistos sobre todo en la construcción de obras privadas. Es un decir, cuando una persona, un ingeniero, hace un contrato, debe de tener, como muchos entendemos, su palabra debe de valer. ¿Para qué? Para cuando toda la construcción termine y todo lo realizado, o sea, esté específicamente tal y como fue hecho en el plano. ¿Qué es un contrato de precio unitario? El artículo 185 nos habla que para los efectos de la ley y reglamentos se considera como precio unitario el importe de remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcciones y normas de calidad. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad del contratista y los cargos adicionales. El contrato que hoy les traemos es de la Secretaría de Obras Públicas Municipal del 2015-2018, 2016, año de don Ángel Albino Corzo, que fue el presidente de Tuxtla Gutiérrez. Algunos de los componentes que vamos a ver del contrato son descripción del contrato de precio unitario, 2, declaraciones, 3, cláusulas y 4. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan de Jesús Báez Carrillo. Hoy les voy a exponer uno de los componentes principales del contrato de precio unitario.
El principal, uno de ellos es, el primero es la descripción del contrato de precios unitarios. Este contrato nos dice que debe de consistir o tener por lo menos el logo de la institución, de la empresa y del municipio. En este caso es un contrato de obras públicas de precios unitarios. Debe contener también su número de contrato, que en este caso es TUX RAM 015 007 2016, la fecha, la ciudad y el RAM. El contrato debe de tener el nombre del presidente municipal, la secretaria general del ayuntamiento. eh, eh, y pasamos a la siguiente diapositiva, que sería otro de los componentes, que sería las declaraciones. Bueno, en declaraciones, como el primer párrafo, debe de contener lo que viene siendo los artículos de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso señalamos los artículos 115, también los artículos de la Constitución Política de los Estado de Chiapas, que es en fracción 16, 40, fracción 5 y 60. En el segundo párrafo, en el 1.2, podemos encontrar que debe de traer lo que acredita la personalidad como presidente municipal, la constancia mayoritaria y la validez del miembro del ayuntamiento. En el 1.3 encontramos lo que viene siendo una sección de cabildo, donde cual se determina y se levanta la acta número 1, se levanta un acta número 1, la que suscribe convenios y contratos que sean necesarios para beneficios del municipio. El 1.4 que debe de traer lo que viene siendo la aprobación para la aprobación de oficios de presente contrato, el programa de infraestructura. El 1.5 nos dice que es una adjudicación mediata y directa con fundamentos en el artículo 134 y la Constitución Pública del Estado de México, el artículo 3, fracción 1, y pasamos a la otra, que en este punto, en el 1.6, nos indica que debe de traer el contratante donde hizo saber al contratista la asignación de la obra mediante el oficio adjudicado con la serie de números. En el, en el 1.8 nos dice que debe establecer su domicilio, que señala para todos los fines y efectos legales del contrato. El siguiente punto es el contratista. Aquí habla más del quien va a ejecutar la obra, de la empresa. Como primer punto, como el primer párrafo debe de ir el nombre de la empresa, que es una asociación, el número de escritura pública, el número también de notario público, el nombre del notario público, la ciudad y el estado, el número electrónico mercantil. En el segundo párrafo debe ir que nos dice que es el administrador único, la escritura pública, el notario público 73, el folio mercantil también nos presenta, representante técnico de la ciudadana, la ingeniera Luz Alba en este caso, su RTC, la cédula profesional y la nacionalidad también, domicilio fiscal, registro de la secretaría por medio del INSS también, y todo debe ir firmado, el contrato debe ir firmado por los representantes. Derecho de cobro también viene en lo que viene siendo contratista. Si pasamos a la siguiente, aquí nos indica que debe de contener también el contenido de requisitos establecidos en la ley pública de servicios relacionados con la misma. Esto para las normas legales y disposiciones administrativas para regularizar la ejecución de los trabajos.
En el segundo dice la inspección debidamente al sitio donde se llevará a cabo los trabajos objetivos que estén en el contrato. Esta es la requisición donde se lleva a cabo, donde se va a llevar a cabo el objetivo del contrato. El segundo, el 2.9, dice que cumple todos los requerimientos necesarios para la celebración del presente contrato, donde se cumple todo lo requerido. En el 2.10 son las obligaciones fiscales, los que se manifiestan bajo protesta, es decir, el, es decir, verdad en su escrito del mes de septiembre, en este caso del contrato del mes de septiembre, es decir, todo lo escrito, pues, las obligaciones. De las partes es enteradas de las declaraciones y recomendaciones manualmente la personalidad concurrente al final del presente contrato, las, las que se conforman en celebrar el presente instrumento y sujeto a lo siguiente. Esto no quiere decir que son declaraciones que se admiten para, para la personalidad con la que se concurren las firmas. Nos habla más de las firmas. Si pasamos a la otra, tenemos un cuarto componente que son las cláusulas. Las cláusulas deben de estar sujetas al tipo de obra que vamos a realizar. Y en este caso es primer objeto del contrato. En este primer objeto del contrato nos dice que se obliga a realizar de conforme con el presente contrato y sus anexos los trabajos consistentes en la construcción de obra básica de red de drenaje sanitario. Entonces, en la cláusula debe ir lo más relevante que, que llevará el contrato. En este caso, la ejecución de una obra básica de red de drenaje sanitario. También debe de ir su ubicación, en dónde se ubica. El contrato se ubica en la colonia Emiliano Zapata de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y como segundo monto de contrato, el monto total del presente contrato debe de ir, en este caso, debe de ir el monto total de lo que va a salir la obra. Ya habíamos dicho que el precio unitario se cobra mediante 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 los conceptos preliminares, ¿no? Como en este caso, mediante conceptos por contrato. Entonces, en este caso, lo que obtenemos acá es el monto total de lo que va a salir la obra. Y con mi compañero lo dejo para que explique los siguientes puntos esenciales de la cláusula. Del contrato de plazo unitario, que sería la tercer paso del plazo de ejecución. Dice que el contratista se obliga a realizar las obras del objeto del presente al contrato de un plazo de 90 días naturales. Esto, por ejemplo, aquí como el contrato dice que el trabajo debe que empezar el 06 del mes de septiembre del año 2016 y debe que terminar o concluir a más tardar el 3 del mes de diciembre de 2016. Esto es de conformidad con el programa del trabajo aprobado. El cuarto paso sería disponibilidad de dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales y de inmuebles. Dice que el contratante deberá tramitir y obtener las autoridades competentes de los dictámenes y permisos, licencias y derechos del banco de los materiales. También el contratante se obliga a poner su disposición del contratista que llevarse a cabo a los trabajos de los materiales de este contrato, así como los dictámenes y permisos, licencias que se requieren para su realización. La quinta
sería el anticipo. El contratante es otorgado al contratista en un porcentaje de un anticipo que sería el 30%. Como este ejemplo se muestra un anticipo de 30% que sería 1.002.222.41 pesos. El 30% es de la asignación del presupuesto aprobado del contrato que importa la cantidad de 1.161.578. El anticipo también deberá amortizar proporcionalmente con un cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que la formalece, debiéndose liquidada el faltante por amortizar y estimación final. También se podrá otorgar un anticipo para los convenios modificando o adicionales que se celebren sin exceder el porcentaje originalmente de las autoridades respecto al presente del contrato. Eso sería el anticipo. La sexta sería la forma de pago. ¿Cómo sería la forma de pago? Los trabajadores, básicamente los trabajadores objeto del presente del contrato, se debe que pagar conforme a lo establecido en el catálogo que se haya establecido. Dentro de los 15 días naturales siguientes, si la residencia de la obra o por conducto de la supervisión se presenta la estimación, se deberá, en su caso, autorizar sus pagos en las oficinas del contratante. También en el caso del incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajuste de costo, el contratante se debe que solicitar al contratista que debe que pagar los gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley. También que el contratista será el único responsable que facture que se presentará para sus pagos y que cumpla con los requisitos administrativo y fiscal. El otro punto y también sería la estimación de la liquidación, aunque haya sido pagada. No se considera como aceptación plena los trabajos, ya que el contratante se reservará expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o más ejecutables. Eso sería la forma de pago. El séptimo sería eh, la garantía y el cumplimiento del contrato y la garantía de vicios ocultos. Esto el contratista al fin de la garantía debe que cumplir de las obligaciones derivadas del presente contrato. Debe que ser el 10% del monto del contrato expediente por la institución financiadora. El contratista se manifiesta expresamente sus voluntades en caso de que existan créditos a su favor, pero el contratante debe renunciar a los derechos a compensar que el excedente del Código Civil, así aplicándose por lo que el otorga su consentimiento expreso que el supuesto cumplimiento de las obligaciones que deberían del presente contra haga efectiva garantía otorgada. También para las fianzas se debe que cumplir permanece vigente hasta que las obligaciones garantiza hayan sido cumplidas en su totalidad y satisfacer de los contratantes. Y también sus conformidad debe que
fundamental o reclamación que se representa ante la afiniciadora, que también deberá integrarse con los siguientes documentos, que sería reclamación por la escritura en la institución de fianza, el 2, copia de la policiación de fianzas y sus documentos de modificatoria en sus casos. El tercero sería la copia del contrato de garantizado y el anexo en sus casos. 4. Sería la copia del documento de notificación y fiado de sus incumplimiento. El 5. Cuantificación y el cumplimiento. Esos serían los cinco documentos para que lleguen para que su conformidad y su reclamo que sean presente al funcionamiento. También su garantía se debe que cumplir en ninguna manera será considerada como una imitación de la responsabilidad, como el contratista deberá de sus obligaciones de continuidad en estos contratos. También en estos casos que durante el plazo de la ejecución de los trabajos exista la necesidad de promulgar y deferir e incrementar los montos, se verá que el contratista sea obligatorio entregarla en la Secretaría de las Obras Públicas y Municipal a la dependencia del contratante, a más tardar a la fecha formalización del convenio. También se garantiza que el vicio oculto que el contratista a su selección deberá constituir fianzas por el equivalente al 10% de monto total ejercidos de los trabajadores. También que las garantías por efectos y vicios ocultos de los trabajos por cualquier responsabilidad fue constituida mediante la fianza. La conclusión de los el concluido de los trabajos del contratista deberá ser responsable de los defectos que resulten de los mismos, de los vicios ocultos, de los cualquier otra responsabilidad en que hubiese ocurrido el contrato o la ejecución. También los trabajos se garantizan durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior. También el contratista deberá garantizar los mismos en los términos de los artículos 66 de la Ley de la Obra Pública y los servicios relacionados con la misma. El octavo ajuste del costo, el octavo sería ajuste de costo o ajustes financieros y pago en exceso. Esto será ajustar de costos aparte del ajuste de costo. Los precios serían los precios unitarios del presente de contratos pactados de monedas nacionales, como dice el artículo 56 de las obras públicas de los servicios relacionados con las mismas. El ajuste de los costos que integran los precios unitarios se interviene el total de costos directos se revisará conforme a los términos expresos de los artículos 56 y 57 del fracción 1 y el 58 de la Ley de Obras Públicas del servicio relacionado. Eso sería todo por mi parte. No, pues a mí lo que me tocó fue la décima, que es representantes autorizados. El contratante que a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, con anterioridad al inicio de los trabajos, asignará por escrito al residente de obra, quien desempeñará las funciones establecidas en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, y en el 102 del reglamento por escrito las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con la ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene el contratante, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en caso de que ordene el contratante, ya automáticamente se hace responsable de la supervisión de la obra. Entonces dice que la vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas, o sea, por el contratista. La residencia de obras deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. Exactamente eso nos quiere dar a entender los representantes autorizados, lo que quiere ser el contratante. Y ahí nos vamos a lo que es la 11ª. Nos dice que las relaciones laborales del contratista con sus trabajadores. Bueno, ¿a qué va el contratista con sus trabajadores? Dice que el contratista, como empresario y patrón del personal que ocupa como motivo de los trabajos, materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos, dice, en materia de trabajo y seguridad social. Dice que el contratista se obliga por lo mismo a responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en contra o en contra de él, contratante, en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Asimismo, conviene por lo mismo en responder a todas las reclamaciones de sus trabajadores o terceros, incluyendo el personal de sus subcontratistas autorizados. Lo que nos dice en la 12ª, dice que los recursos humanos del contratista, dice que para el cumplimiento del presente contrato, el contratista se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que se van a evaluar o a realizar en el proyecto. Lo que es la 13ª, dice que las responsabilidades del contratista, bueno, aquí se derivan que nos dice que el inciso A, el contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes y reglamentos y ordenamientos de las autoridades componentes en materia de construcción, seguridad e higiene, uso de la vía pública. ¿A qué nos lleva eso? Que ya el contratista tiene una gran responsabilidad hacia todas las leyes o trabajos de ejecución que están en el reglamento autorizado. Nos vamos a lo que dice la 14ª, que sería la bitácora electrónica. Nos dice que las partes serían en términos de artículos 122, 23, 24, 25 y 26 del reglamento de la ley de obras públicas y subvenciones relacionadas con las mismas. Conviene que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra presente contrato se llevará a cabo a través del programa computación dominado bitácora electrónica. A eso queremos llegar, lo que es la 14ª, la bitácora electrónica, sujetándose a través del programa tal efecto a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en los anexos. Más que nada ya eso entra a lo que es la bitácora electrónica. De ahí nos vamos a la 15ª, que es la subcontratación. Dice que en el caso que el contratista requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos, o nos vamos a lo que es cuando adquiera materiales que incluyan su instalación en las obras, deberá solicitar autorización al contratante. ¿Qué quiere decir? Que esto sería que el contratante está de principal, o sea, es el responsable de todo. Entonces tiene que estar un subcontratante para hacerse cargo de lo más bajo, se podría decir. Bueno, aquí están los que serían lo que sería acarreo de materiales. El 2, que sería mecánica de suelos. Lo que es la 16ª,
de penas convencionales. Dice que las partes del presente contrato acuerden en el caso que por causas imputables el contratista existan atrasos en la ejecución de trabajos conforme al programa de ejecución convenido de acuerdo establecido en los anexos. O sea que a veces los contratistas tienen atrasos en sus proyectos, en su trabajo, en su plan de trabajo, o sea, de acuerdo a lo reglado. Entonces, bueno, eso más que nada sería lo que es 16ª. Nos venimos a la 17ª, que es suspensión del contrato. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nos vamos que el contratante tiene la facultad de suspender temporalmente en todo o en parte los trabajadores contratados en cualquier estado estos se encuentren temporalidad de que la suspensión la que podrá prorrogarse a ser indefinida sin que ello implique la terminación del contrato. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el contratista puede suspender temporalmente o por fallos así del proyecto establecido, o lo podía prorrogar hasta nueva fecha o depende de lo que haya en ese proyecto que interponga, pues, más que nada. Nos vamos a la 18ª. Nos dice que es la rescisión administrativa del contrato. Bueno, aquí nos dice que el contratante podrá en cualquier momento reincidir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, procediendo a hacer efectiva la garantía otorgada por el contratista para el cumplimiento del mismo, así como la garantía de anticipo. Y nos vamos a lo que es la 19ª, que sería el procedimiento de rescisión. Dice que si el contratante considera que el contratista ha incurrido en algunas de las causas de decisión que consiguen este contrato o en leyes aplicables, se descenderá conforme a lo siguiente, que sería 1, se iniciará el procedimiento de la rescisión a partir del contratista. El 2 sería nos quedamos en lo que dice la 20ª, que serían los reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo. Dice cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del contrato. Lo que es la 21ª, terminación anticipada del contrato. Lo que es la 22ª, la vigencia. Dice que el contratista se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos objeto del contrato en 90 días naturales, iniciando los trabajadores del 05 del mes de septiembre, o sea, del año establecido, al 03 mes de diciembre del año de terminación. Ahí donde viene la 23ª, la prórroga a la fecha de terminación. Es lo que les comentaba en la de vigencia. Y sería la 24ª, obligaciones de las partes, o sea, de las partes que obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de obra objeto de este contrato. Lo que sería la 25ª serían las otras estipulaciones. Bueno, que dice el contratista conviene expresamente y otorga su consentimiento para que las estimaciones que se cubran se lo hagan los siguientes descuentos. Y lo que dice 26ª, la resolución de problemas futuros. Y qué procedimiento para resolver controversias. Dice que en caso de controversias futuras previsibles sobre problemas de carácter técnico y administrativo. Y lo que es la 5, el titular responsable. Dice que es la 26ª, modificaciones al contrato. Dice para razones fundadas, dice, y mediante el convenio por escrito se podrá modificar el monto y plazo del contrato. Y lo que sería la jurisdicción y competencia para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como todo aquello
para la interpretación y cumplimiento expresamente estipulado en el mismo, o sea, el mismo contrato. Ya viene aquí lo que es la firma del contratista, del subcontratante, y que se elaboró bien el proyecto ejecutado, y pues eso sería todo de mi parte.